Cuenta la historia que dos leñadores trabajaban cortando árboles en una montaña. Uno de ellos trabajaba incansablemente talando árboles sin apenas descansar, pero al final del día no había cortado ni la mitad de lo que había cortado el otro leñador. El segundo leñador paraba constantemente para descansar unos minutos y se sentaba debajo de la sombra de un árbol. El primer leñador no comprendía cómo él, trabajando sin parar durante toda la jornada, cortaba menos árboles que el otro leñador. ¿Qué pasaba? Que el segundo leñador, mientras descansaba, afilaba su hacha. Algunas veces olvidamos con tanta facilidad que es mejor detenerse por un instante y recargar nuestras herramientas, recargar nuestra mente, nuestro corazón y aún nuestro cuerpo físico. Muchas veces necesitas parar y meditar qué estoy haciendo, qué debo corregir, qué debo mejorar, evaluar según mis resultados en qué dirección debo continuar. O tal vez, si es necesario, buscar una nueva dirección. Esto te ayudará a evitar frustraciones innecesarias debido al cansancio por no ver los resultados esperados, lo que muchas veces a algunas personas las lleva a querer tirar la toalla, retroceder o abandonar el camino recorrido, ese que ya llevan y a lo mejor bastante adelantado. Te desmotivas y olvidas el propósito, siendo que lo único que necesitas es detenerte un momento y evaluar tu trabajo. Les conté antes que hubo un comentario en el canal que captó mi atención. La respuesta que le daba una persona a otra. La primera escribe: Rosy, claro, para ti es tan fácil porque fueron apenas 7 meses de proceso. La segunda le contestó: tal vez nosotras somos la que algo no estamos haciendo bien. La verdad, oré mucho para que a esta persona el Señor le mostrara qué es lo que no estaba haciendo bien según ella, o cómo estaba pasando su proceso, porque bueno, tal vez no era exactamente que algo estaba haciendo mal, ¿no? Pero que de verdad ojalá hasta el día de hoy haya habido cambio y progreso en su situación, sobre todo que haya puesto en práctica su propia observación, puesto que fue ella misma quien evaluó su propio trabajo, su tiempo, su proceso. Sabes, en esos momentos que sientas que por mucho que lees, oras, ayunas y aún así no ves nada, siéntate en tu lugar secreto con Dios y allí afila el hacha. Pregúntale a Él, no a mí, porque yo no sé cómo lo haces, no conozco tu vida, no sigo tu proceso, pero Dios sí. Pídele que su poderoso Espíritu Santo te muestre y te ayude a reorganizar tu trabajo espiritual. Había momentos en mi proceso que también me sentía cansada, claro. Yo tomé el hábito de orar de madrugada, a veces en grupo o a veces sola, y todos los días. Pero habían días que yo o cualquier otra compañera pues nos quedábamos dormidas en plena reunión. ¿Y qué hacíamos entonces? Descansar. El cuerpo y el alma también lo necesitan. Eso no cortaba el trabajo, no nos hacía desobedientes y no nos daba miedo, no hacía retroceder el objetivo porque Dios igual estaba al control. Él no duerme, Él no descansa. Recuerdo una vez, y ahí está también la importancia de la obediencia y la paciencia. A mi compañera de oración y a mí nos dijo Dios que debíamos orar por una semana de X manera. Lo hicimos muy juiciosas, muy obedientes, y como nos fue tan bien, decidimos volver a repetir lo mismo una semana más. Pero supuestamente estábamos haciendo algo bueno, ¿no? Estábamos en oración, pero resulta que también estábamos en desobediencia. Dios no nos había mandado a repetir. Dios nos había dicho 7 días, no 14. Por lo cual, esa semana no nos fue tan bien. Y ahí comprobamos que el sacrificio que Dios recibe es la obediencia. Ese es el verdadero sacrificio, la obediencia. La obediencia es la herramienta principal del ser humano para recibir las bendiciones de Dios.
En la Biblia encontramos muchos ejemplos de falta de obediencia por parte de grandes hombres de Dios. Y no hablamos solo de pecados, pero sí también de hacer eso que Dios no nos manda o dejar de hacer lo que Dios nos manda. Partiendo de Adán y Eva, que Dios les dice, no coman del fruto de este árbol. ¿Y qué pasó? Comieron, desobedecieron a Dios. Y las consecuencias, muchas. Vemos el caso también de Moisés, cuando Dios le dice, toca la piedra. ¿Y qué hizo él? Le pegó, la golpeó y con enojo. No permitió que Dios se glorificara ante el pueblo en ese momento. Vemos el caso de Saúl, cuando el Señor le dice que destruya al pueblo de Amalek y todo lo que había dentro de él. Pero Saúl dejó vivo al rey Agag y a los mejores animales de los amalecitas. Entonces Dios le dijo a Samuel, Saúl no me hace caso, Saúl no me obedece. Primera de Samuel 15:22. Y Samuel dice a Saúl, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Primera de Samuel 12:15. Cuando eran amenazados por un ataque filisteo, Saúl desobedeció a Jehová al ofrecer un sacrificio, en vez de esperar a Samuel para que él lo hiciera. Por lo tanto, fueron Jonatán y Saúl los que llevaron a los israelitas a la victoria en la batalla contra los filisteos en lugar de Saúl. Vemos otro caso, un hombre llamado Usa. Murió por haber sostenido el arca del convenio sin autoridad cuando ésta se transportaba a Jerusalén. Segunda de Samuel 6:3-7. Para saber lo que ocurrió cuando los israelitas transportaban el arca a Jerusalén, te recomiendo leer este pasaje. Y me detengo un poquito aquí para aclarar algo, que a veces, queriendo hacer lo bueno, desobedecemos. Al transportar el arca, los sacerdotes debían usar palos largos que pasaban por aros en los costados del arca para cargarla. De acuerdo con lo que dice Números 4:15, la consecuencia de tocar el arca sin autorización era la muerte. Véase también en Primera de Crónicas 15:2. ¿Por qué tú piensas que fue tan severa para Usa la consecuencia de tratar de sostener el arca cuando los bueyes tropezaban? Segunda de Samuel 6:6. Algunos tal vez razonen que Usa solo trataba de ayudar efectivamente y bueno, vale. Pero seguramente él, Jehová, sabía cómo mantener en equilibrio el arca. El sostener el arca puede compararse con tratar de corregir lo que percibimos como un problema en una persona o en una situación sin tener la autoridad para hacerlo. Miremos a nuestro alrededor y observemos que muchos mueren espiritualmente cuando sin ninguna autoridad intentan sostener el arca. Su alma se llena de amargura, se les bloquea la mente, se equivocan en sus juicios y su espíritu es presa de la depresión. Olvidando sus propias responsabilidades, pasan el tiempo buscando fallas en los demás. Vemos también la desobediencia de Sara y Abraham. Teniendo una promesa de Dios, Sara se desesperó e incitó a Abraham a acostarse con la sierva Agar. Abraham desobedeció a Dios por complacer a Sara y a su carne. No vamos a dejar totalmente la responsabilidad a Sara, ¿cierto? Al quedar Agar embarazada, Abraham con esto genera un conflicto en su generación. Encontramos también que cuando Dios decidió destruir a Sodoma y Gomorra, al momento de salir, los ángeles le pidieron a Lot y a su familia que no miraran hacia atrás, pero su esposa desobedeció las instrucciones que le dieron. Cuando comenzó a escuchar lo que
lo que sucedía, volteó hacia atrás para ver y se convirtió en una columna de sal. ¿Debido a qué? A la desobediencia. Encontramos también a Sansón. Sansón desobedeció a Dios al revelarle a Dalila sobre el origen de su fuerza. Esto generó que lo apresaran y le raparan el cabello, en el cual residía su poder y el don que Dios le había dado. Encontramos también a Jonás, quien fue enviado a predicar el evangelio a la ciudad de Nínive, pero desobedeció a Dios al embarcarse a Tarsis, en una dirección diferente y de hecho contraria a la que Dios le había enviado. En consecuencia a esto, Dios envía una tormenta que amenaza con hundir el barco donde él estaba. Jonás entiende que esta situación la generó su desobediencia y decide lanzarse al mar, donde un pez se lo traga y lo arroja a orillas de la isla de Nínive para que de esa manera cumpliera su misión. Encontramos también que el rey David cayó en desobediencia. En primer lugar, se quedó en casa cuando debería haber ido con su ejército. Segunda de Samuel 11:1. Lo que desató en tomar a Betsabé por mujer, siendo esta esposa de Urías, uno de sus comandantes. Su infidelidad dio fruto. Al ver que había embarazado a esta mujer, planificó buscar a Urías para que llegara hasta su mujer y tuviera relaciones con ella. Pero no logró nada, pues Urías estaba supremamente preocupado por su ejército que luchaba en batalla. Al no lograr sus objetivos, David envía a Urías al frente de la batalla, donde muere. A consecuencia de este pecado, el hijo de David muere al poco tiempo de haber nacido, generando en él una gran depresión. Encontramos otro personaje, Roboam. Puede que Roboam fuera hijo de Salomón, pero no tenía la sabiduría de su padre. Primera de Reyes 13, del 1 al 17, registra que Roboam cometió el error de escuchar a sus jóvenes amigos, en lugar de escuchar a los ancianos de la nación. Sus jóvenes amigos le daban malos consejos, pero él les escuchaba de todos modos. Esto trajo consecuencias a su vida y a su cuerpo. Mas, sin embargo, la profecía que le fue dada le hizo recapacitar, reflexionar, pero las consecuencias de sus actos también fueron devastadoras. Y encontramos el hijo pródigo. Ya lo hemos hablado mucho en el canal, ¿no? Algunas veces. Pero dice en Lucas 15, del 11 al 32, que Jesús habla de un padre y dos hijos. Uno de ellos quería que su padre le diera su herencia, le diera su parte de la herencia, y decidió irse lejos de casa a malgastar ese dinero. Lamentablemente, sus actos le pasaron factura. Se vio sin nada y sin comida. Su condición de vida decayó al punto que tuvo que trabajar cuidando cerdos, lo que era un trabajo muy vergonzoso para los judíos, pues en aquel tiempo. Este joven estaba pagando las consecuencias de su desobediencia, de su mal proceder. Lo bueno pues fue que al final reflexionó sobre sus malas decisiones, ¿verdad? Encontramos también a mujeres. La hermana de Moisés, María. La Biblia habla muy bien acerca de la vida de María. La hermana de Moisés ayudó en la crianza de su hermano y fue un buen ejemplo para las mujeres de Israel. Pero cometió un error al murmurar contra su hermano. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que él había tomado, porque él había tomado mujer cusita, dice la palabra, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Números 12, del 1 al 2. A veces cometemos errores costosos para nuestra vida. En el caso de María, ese fue su peor error, pues luego de desobedecer a Dios murmurando contra su siervo, vino una lepra que le afectó seriamente su cuerpo. Aquí vemos con todos estos ejemplos que con intención o sin intención, creyendo hacer lo bueno, creyendo agradar más a Dios, cometemos errores cuando hacemos cosas que Él no nos manda hacer. A veces nos creemos más buenos que Dios.
A veces creemos que Dios necesita nuestra ayuda. A veces creemos que tenemos la autoridad de hacer o decir algo cuando Dios no está en el asunto. Es entonces cuando quien habla es tu carne, quien actúa es tu carne. A veces bajamos a Dios de su trono para sentarnos nosotros, y a veces sin intención, pero aún así, todos nuestros actos tienen consecuencia. Nuestras faltas de conocimiento no nos exime de esto, de sufrir la consecuencia. Y no se trata de vivir con miedo a Dios, no, se trata de conocer a Dios, de leer su palabra para saber qué le agrada y qué no. Se trata de vivir con una vida, con un corazón dispuesto, lleno de amor, de misericordia, de perdón, de respeto, con un corazón sano para tener un alma limpia y que el temor a Dios se convierta en un estilo de vida. Ese estilo que no nos cueste, que no sea un sacrificio doloroso, tensionante o estresante. Es importante también saber que la obediencia es esa herramienta que debemos tener afilada, pues ella nos lleva a cortar la maleza del camino y poder abrirlo, poder despejarlo para ver a lo lejos la tierra prometida y caminar hacia ella. Pero ¿cómo afilo mi hacha? Primero, con tus ojos, meditando la palabra. Lee para que conozcas, entiendas y puedas derribar los dardos del enemigo a través de la palabra. Cuando el diablo quiso tentar a Jesús, Jesús le respondió con la palabra. El enemigo huyó, lo dejó en paz. Segundo, nuestro oído, teniendo nuestro oído atento, escuchando la voz de Dios. ¿Cómo? Yendo a ese lugar que escogimos. Pero al llegar allí, que no sea solo un monólogo. Yo hablo, yo pido, yo quiero, yo siento. También dale a Dios ese momento para responderte, para Él hablarte. Ya sea a través de su palabra, simplemente silenciando tus pensamientos, entrando en esa presencia del Espíritu Santo. Tercero, con tu boca, cambiando tu lenguaje, cambiando tus pensamientos, cambiando lo que hay en tu corazón para que esto te permita usar tus manos y sostener el hacha. ¿Ves cómo todos nuestros sentidos están conectados y no solo en lo natural, sino que también en lo espiritual? Cada sentido es una herramienta, tal cual como esté, te ayudará a avanzar o le ayudará al enemigo a que retrocedas. La Biblia es el manual por excelencia, aquel que nos ayuda a tomar las mejores decisiones para nuestra vida. ¿Quieres llegar más rápido? Afila el hacha. Dios te bendiga.